Esta es la ciudad de Worms. Hace casi 500 años aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, nobles y ante el propio Carlos V para defender sus posiciones y sus escritos. La Dieta de Worms, como se conoce este importante evento histórico, no llevó a ninguna parte. Y Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia. En la ciudad de Worms se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 personajes, quizá la reforma protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores, pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss.
Cerca del año 1369, John Huss nació en el reino de Bohemia. Nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Huss leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la Orden Dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las Escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las Escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Valdo como Wycliffe y Huss condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, Huss y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lollardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Huss. Muchos consideran que Huss fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Huss, finalmente dijo: todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Huss y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la labor de estos cuatro hombres? Poseía un celo y un carácter implacable. Desató una tormenta en una importante ciudad europea, desafiando a todas las autoridades de la época. Predicó la Biblia en el lenguaje del pueblo y condenó los abusos morales de la iglesia de su tiempo. Bienvenidos a este resumen de la vida de Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola nació en Ferrara, Italia, el 21 de septiembre de 1452. Era hijo de Niccolò Savonarola y de Elena Bonacorsi. Fue educado por su abuelo paterno, Michel,
un célebre médico y un hombre de principios morales religiosos rígidos. En sus primeros escritos de adolescente, Savonarola ya evidenciaba su carácter recio y franco. Incluso a su edad, escribió en una carta a su padre, en la que afirmaba que no podía sufrir la maldad ciega de los pueblos de Italia. Encontró insoportable el paganismo humanista que corrompía los modales, el arte, la poesía y la religión misma. Él vio como la causa de esta corrupción que se extendía a un clero despiadado incluso a los niveles más altos de la jerarquía de la Iglesia. El 24 de abril de 1475 abandonó la casa de su padre y sus estudios médicos en los que se había embarcado después de graduarse en artes para ingresar a la orden dominicana en Bolonia. Al regresar a Ferrara 4 años después, enseñó las escrituras en el convento degli Angeli. El estudio de las escrituras junto a las obras de Tomás de Aquino siempre fueron su gran pasión. La ciudad de su ministerio. En 1482 Savonarola fue enviado a Florencia para ocupar el cargo de profesor en el convento de San Marco, donde ganó una gran reputación por su enseñanza y ascetismo. Sin embargo, fue la predicación la que lo catapultó a la popularidad entre los ciudadanos de Florencia. Frecuentemente desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaba a sus oyentes en su propio idioma vernáculo, usando vívidas imágenes y un lenguaje particularmente sencillo, adornado por una gran elocuencia y pasión. Anunció la gracia salvadora de Cristo con una base bíblica sólida mientras lanzaba fuertes críticas a las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos de la ciudad y de la Iglesia de Roma. Su predicación influyente, junto con algunos eventos extraordinarios fuera del control de Savonarola, como la invasión sorpresa del rey francés a Italia, elevaron súbitamente su influencia en Florencia. Otro factor importante que desencadenó su rápida popularidad como la voz profética de la ciudad fue la creencia muy extendida entre la gente común de un inminente y trascendental evento apocalíptico relacionado con el fin de los tiempos, especialmente mientras se acercaba el año 1500. Carlos VIII, el rey francés, invade Florencia en 1494 y expulsa a la familia Medici, quienes gobernaban la ciudad. Girolamo Savonarola, tras la expulsión de los Medici, surge como el líder de la ciudad. Excomulgado. De 1494 a 1498, Savonarola promovió un dramático y controversial cambio político y social en la ciudad. Su predicación se volvió mucho más profética y virulenta. Durante este tiempo comenzó a enfatizar fuertemente en el regreso de Cristo. Como consecuencia, llamó a Florencia a vivir como una nueva Jerusalén. Su reforma moral llevó a una reorganización política que fue recibida con entusiasmo por los florentinos. Savonarola buscaba establecer una república cristiana en la ciudad. Hacia la cúspide de estos cambios, Savonarola organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e iniciar una reforma, promoviendo varias hogueras de vanidades, como protesta contra el carnaval anual de Mardi Gras. Estos jóvenes incitaban a los ciudadanos a destruir instrumentos de tentación como máscaras de carnaval, cartas de juego, vestidos caros, maquillajes, espejos, incluso instrumentos musicales y hasta obras de arte. La última de estas ocurrió en la Plaza de la Señoría en el centro de Florencia el 7 de febrero de 1497, meses antes de que el Papa Alejandro VI excomulgara a Savonarola. Después de su excomunión, el conflicto de Savonarola con el Papa Alejandro VI se encendió más cuando el Papa logró interceptar algunas cartas que Savonarola había enviado a los reyes de Francia, Inglaterra, España, Hungría y al emperador de Alemania, pidiéndoles llamar a un concilio eclesiástico para destituir al Papa por sus abusos. Al parecer, Savonarola nunca se opuso al oficio papal, sino a la persona de Alejandro VI, y de esta manera se diferenció de las críticas más crudas de los reformadores posteriores sobre la autoridad papal y la doctrina católica. Arresto y ejecución. El 13 de mayo de 1497, Savonarola fue expulsado de la iglesia.
En febrero de 1498 volvió a subir al púlpito de la Catedral de Florencia para demostrar antes que nada la invalidez de aquella excomunión y arremetió con mayor pasión contra la corte de Roma y el Papa. Finalmente el Papa ordenó su arresto y ejecución. El 8 de abril de 1498, una delegación del ejército del Papa entró en Florencia, mientras la ciudad no oponía resistencia. Savonarola y los suyos acabaron siendo detenidos. Poco después, Savonarola, acusado de herejía, rebelión y errores religiosos, fue conducido a la prisión de Florencia. Durante 42 días se le sometió a tortura. Al final, Savonarola se rinde y firma su arrepentimiento con el brazo derecho, brazo que los torturadores habían dejado intacto para que pudiese hacerlo. La confesión fue firmada antes del 8 de mayo de 1498. Finalmente, el propio Savonarola se arrepentiría de haber firmado la confesión que le presentaron sus torturadores y rogó a Dios para que tuviera misericordia de él por su flaqueza. El día fijado para su ejecución fue llevado hasta la Piazza de la Signora junto con sus 2 seguidores más fieles. A los 3 se les quitó la ropa, fueron tratados como herejes y entregados al brazo secular para su ejecución. Fueron estrangulados en el garrote vil antes de ser arrojados a la hoguera. Este hecho se dio el 23 de mayo de 1498. La chispa de la Reforma. Savonarola fue en esencia un sacerdote católico que siempre estuvo alineado con la doctrina de Roma, pero también llamó a una reforma moral, condenó los abusos papales y elevó la autoridad de las Escrituras como nunca antes. Él se anticipó a la reforma. En el aspecto personal, Savonarola poseía un carácter muy fuerte y era al mismo tiempo radical y carismático. Se le compararía más adelante con el propio Martín Lutero en su denuncia de la corrupción de la Iglesia Católica. Sin llegar a cuestionar los dogmas de la Iglesia de Roma, era un adelantado de la reforma moral que iban a traer el protestantismo. Savonarola también atrajo la admiración de muchos humanistas religiosos posteriores, quienes valoraron sus profundas convicciones espirituales. Aunque el movimiento de Savonarola, la reforma de un solo hombre en Florencia, no continuó por mucho tiempo en Italia después de su muerte, su predicación apasionada y sus reformas radicales expusieron la corrupción de la Iglesia. La chispa de Savonarola fue la clase de chispa por la cual Lutero, solo 20 años después, encendería su propio fuego de reforma. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que necesitamos hombres con la pasión y la valentía de Savonarola en este tiempo? ¿Existen problemas dentro de la Iglesia sobre los cuales necesitamos hacer denuncias en este tiempo? Al comienzo de su carrera monástica, Martín Lutero, buscando libros en una biblioteca, se encontró con un volumen de sermones de un sacerdote que había sido condenado como hereje. No pude entender por qué motivo había quemado a un hombre tan grande que explicaba las Escrituras con tanta profundidad y habilidad. Este hombre se convertiría en un héroe para Lutero y muchos otros reformadores, ya que predicaba temas clave de la Reforma un siglo antes de que Lutero elaborara sus 95 tesis. Bienvenidos a este resumen de la vida de Jan Hus. Hus nació de padres campesinos en el sur de la actual República Checa. Para escapar de la pobreza, Hus se preparó para el sacerdocio. Pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurar un buen sustento y una buena vestimenta y ser considerado por los hombres. Obtuvo una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado. Fue ordenado en 1401 y se convirtió en predicador de la capilla de Belén de Praga, la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. El contacto con Wycliffe. Hus pasó gran parte de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía en Praga. Al vivir en una época de agitación social entre los hablantes alemanes y los ciudadanos checos, Hus se convirtió posteriormente en una figura clave para el nacionalismo checo. Sus puntos de vista acerca de la máxima autoridad de las Escrituras se encendieron cuando comenzó a leer las obras de John Wycliffe. Hus vivió en una época en que la inmoralidad infectó el sacerdocio de la Iglesia Católica. Pronto comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero hasta que lo denunciaron al arzobispo y le prohibieron predicar. Mientras Hus leía las Escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima.
Necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Jan Hus argumentó firmemente contra las indulgencias. Abogó porque tanto el pan como el vino se sirvieran en la comunión y predicó en el idioma de las personas en oposición al latín con el que se predicaba entonces. El gran cisma. Mientras tanto, la situación se complicó con la política europea, que vio a dos papas compitiendo para gobernar a toda la cristiandad. Un consejo de la Iglesia fue convocado en Pisa en 1409 para resolver el asunto. El consejo derrocó a ambos papas y eligió a Alejandro V como el pontífice legítimo. Alejandro pronto fue persuadido, es decir, sobornado para aliarse con las autoridades de la Iglesia bohemia contra As. As tenía prohibido predicar, pero solo en papel. Con el apoyo de los bohemios locales, As continuó predicando y ministrando en la capilla de Belén. Cuando el sucesor del Papa Alejandro V autorizó la venta de indulgencias para recaudar fondos para su cruzada contra uno de sus rivales, As se enojó y se volvió aún más inflexible. El Papa actuaba por mero interés propio y Hus ya no podía justificar la autoridad moral del Papa. Se apoyó aún más en la Biblia, que proclamó como la autoridad final para la Iglesia. Hus argumentó además que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. Sus opiniones fueron consideradas como un ataque contra el rey de Bohemia, quien obtuvo una parte de los beneficios del dinero recaudado con la venta de las indulgencias. Escritura rebelde. Con eso Hus perdió el apoyo de su rey. Su excomunión, que había sido abandonada tácitamente, ahora fue revivida y se impuso un interdicto a la ciudad de Praga, mediante el cual ningún ciudadano podía recibir la comunión ni ser sepultado en los terrenos de la iglesia mientras Hus continuara su ministerio. Para salvar a la ciudad, Hus se retiró al campo hacia fines de 1412, donde pasó los siguientes 2 años en una actividad literaria intensa escribiendo varios tratados. En noviembre de 1414, el Concilio de Constanza se reunió, y el emperador instó a As a venir y a dar cuenta de su doctrina. Debido a que se le prometió seguridad y a la importancia del consejo, que prometía reformas importantes a la iglesia, As decidió asistir. Sin embargo, cuando llegó, fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante 6 meses. En lugar de una audiencia, a Hus finalmente se lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió simplemente que se retractara de sus opiniones. El último aliento. En julio de 1415 lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archihereje, todo mientras oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros y lo encadenaron a una estaca. En respuesta a estar encadenado, dijo: Mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó, proclamando: Lo que enseñé con mis labios ahora lo sellaré con mi sangre. Sus verdugos recogieron sus cenizas y las arrojaron a un lago para que no quedara nada de sus restos. Pero algunos checos recolectaron trozos de tierra del suelo donde Hus había muerto y los llevaron de regreso a Bohemia como monumento conmemorativo. Los bohemios estaban furiosos con la ejecución y repudiaron al concilio. Durante los siguientes años, una coalición de husitas se negó a someterse a la autoridad del Sacro Emperador Romano o de la Iglesia y repelió 3 asaltos militares. A la postre, Bohemia se reconcilió con el resto de la cristiandad occidental. Los que repudiaron el compromiso de unirse de nuevo a Roma formaron la Unitas Fratrum, o Unión de Hermanos, que se convirtió en la base de los hermanos moravos, quienes jugarían un papel influyente a lo largo de los próximos siglos. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué podemos aprender los creyentes de hoy del pensamiento y de las acciones de Jan Hus? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por defender la verdad? 3 siglos antes del nacimiento de Martín Lutero, un reformador muy peculiar apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba.
la Reforma Protestante. Bienvenidos a este resumen de la vida de Pedro Baldo. Se desconocen muchos detalles sobre Pedro Baldo, incluido su nombre. No se sabe si Pedro fue su verdadero nombre, ya que no aparece en ningún documento hasta 150 años después de su muerte. Su apellido probablemente fue algo así como Valdés o Vaudés. Baldo fue solamente la adaptación italiana de su apellido. Tampoco sabemos el año en que nació, ni tampoco el año exacto en que murió. Los historiadores no están de acuerdo sobre si murió entre 1205 y 1207 o entre 1215 y 1218. Un rico gobernante se arrepiente. Pero lo que sí sabemos es que en 1170 Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Pero algo sucedió. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó una canción espiritual de un juglar itinerante. Lo cierto es que Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual. Esto lo condujo a una crisis por saber cómo podría salvarse. Su primera decisión fue empezar a leer la Biblia. Pero como solo existía la Vulgata Latina en ese momento y su conocimiento de latín era precario, contrató a 2 eruditos para que la tradujeran a su idioma y así poder estudiar el texto sagrado él mismo. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote, quien le enseñó la historia del joven rico en los evangelios y citó a Jesús. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Las palabras de Jesús en el Evangelio traspasaron el corazón de Baldo. Al igual que el joven rico, Baldo se dio cuenta en ese instante de que había estado sirviendo al dinero, no a Dios. Pero a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, Baldo se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús dijo. Entregó todo lo que tenía a los pobres. Después de hacer las provisiones adecuadas para su esposa e hijas, Baldo decidió vivir una vida alejada de las riquezas e invirtió todo su dinero en la labor evangelística, viviendo en completa dependencia de Dios. Nace un movimiento. Baldo inmediatamente comenzó a predicar desde su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a las personas pobres. Muchos lo siguieron y para el año 1175 un grupo considerable de hombres y mujeres se habían convertido en discípulos de Baldo. Ellos también renunciaron a sus posesiones y se dedicaron a predicar. La gente comenzó a llamar a los seguidores de Baldo los pobres de Lyon. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y por otras partes de Europa, se les conoció como valdenses. Incomodidad con Roma. Cuanto más Baldo estudiaba las Escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la Iglesia de Roma, sin mencionar su riqueza, que se contraponía con la visión y la experiencia de lo que significaba ser cristiano para Baldo. Pero Pedro Baldo no se quedó callado, sino que se pronunció valientemente contra estas cosas. Sin embargo, este tipo de posiciones incomodaban a la Iglesia, así que Roma prohibió oficialmente la predicación laica, y Baldo y su grupo atrajeron inmediatamente la oposición de los líderes de la Iglesia. La expulsión de la Iglesia de Roma. El arzobispo de Lyon se sintió particularmente molesto por este movimiento de reforma autodidacta y sin educación, y movió sus influencias para neutralizarlo. Pero en el año 1179, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III y recibió su aprobación. El Papa le otorgó un voto de pobreza. Sin embargo, solo 5 años después, un nuevo Papa, Lucio III, se puso del lado del arzobispo. En 1183, Baldo y sus seguidores fueron excomulgados por violar la prohibición de la predicación y fueron expulsados de la ciudad. Fueron condenados formalmente en un consejo eclesiástico en el año 1184 junto con otros presuntos herejes, incluidos los cátaros, contra quien Baldo había predicado anteriormente.
Si la Iglesia de Roma no hubiese expulsado a Baldo, tal vez el movimiento se hubiera convertido en una comunidad religiosa más de las decenas que existían ya dentro de la Iglesia. Realmente Baldo nunca tuvo la intención de separarse de Roma y mantuvo numerosas doctrinas católicas tradicionales. Pero después de la excomunión y continuando más allá de la muerte de Baldo, hacia el año 1205, las convicciones separatistas de los valdenses aumentaron y se solidificaron. Algunas doctrinas clave de los valdenses fueron: rechazaron todos los reclamos de autoridad, además de las Escrituras. Rechazaron a todos los mediadores entre Dios y el hombre, excepto a Cristo Jesús. Rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados. Rechazaron el purgatorio y, por tanto, rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por las Escrituras eran el bautismo y la comunión. Desestimaron el énfasis de la Iglesia en el ayuno y los días de fiesta y las restricciones alimenticias. Repudiaron la veneración de reliquias, peregrinaciones y el uso del agua bendita. Rechazaron el reclamo del Papa a la autoridad sobre los gobernantes terrenales. Finalmente desaprobaron la sucesión apostólica del Papa. La prerreforma se une a la Reforma. A pesar de la excomunión y la muerte de Baldo, el movimiento valdense siguió creciendo durante bastante tiempo. La severa persecución a los valdenses en el siglo XIII los obligó a desplazarse constantemente y a enseñar en secreto. Pero a pesar de la persecución, el movimiento se extendió al norte de Italia y a regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. Pero el hostigamiento de la Iglesia romana también continuó y creció en gravedad, hasta que en el siglo XV las filas valdenses se habían reducido a pequeñas y secretas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Pero cuando la Reforma protestante irrumpió en la escena del siglo XVI, la mayoría de los valdenses se convirtieron en protestantes. Los valdenses aceptaron las formas de culto y la eclesiología de la Iglesia de Ginebra y se organizaron como iglesia. La Iglesia Evangélica Valdense se adhirió a la teología calvinista y se convirtió en la filial italiana de las iglesias reformadas. Hoy existen congregaciones valdenses principalmente en Italia, Suiza, Uruguay y Argentina. Pedro Baldo fue un protoprotestante, aunque nunca lo supo. Fue un mercader convertido en profeta que simplemente creyó en la palabra de Dios con todo su corazón, lo que demostró con toda su vida, y al tomar la palabra de Dios y predicarla en un tiempo en el que a muy pocos les importaba hacerlo, Baldo agitó las aguas de la renovación y el deseo de regresar a las Escrituras. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la renuncia a los bienes materiales es sinónimo de un verdadero cristianismo? ¿De qué forma podemos encender la pasión dentro de nuestras iglesias por las Escrituras y por el evangelismo? Causó un gran impacto en la iglesia. 43 años después de su muerte, los funcionarios desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Sus enseñanzas, aunque suprimidas, continuaron extendiéndose. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Wycliffe. John Wycliffe nació en 1330 en Yorkshire, al interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346, pero debido a la peste negra no pudo obtener su doctorado hasta 1372. Sin embargo, para entonces ya era considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las Escrituras. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo mucho que la Iglesia se había desviado. Preparando el escenario. En la década de 1370, John Wycliffe produjo 3 obras significativas. La primera, sobre el dominio divino, apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. La segunda obra importante fue sobre el dominio civil. Aquí Wycliffe apuntó a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta.
En su tercer trabajo principal, sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Estas 3 obras fueron cruciales para preparar el escenario para la Reforma. 2 miembros de la facultad que visitaban Oxford regresaron con los escritos de Wycliffe a su ciudad natal de Praga. Estas obras influenciaron posteriormente a Jan Hus. Maestro de los errores. En 1374, Wycliffe se convirtió en rector de la parroquia en Lutherworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra, mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés. Wycliffe aconsejó a su señor local, John de Gaunt, que le dijera al parlamento que no cumpliera. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones y sus escritos hicieron que Wycliffe se metiera en problemas y fuera llevado a Londres para responder a los cargos de herejía. La audiencia apenas había comenzado cuando la controversia se avivó en el recinto. Pronto estallaron en una discusión abierta que terminó con la reunión. 3 meses después, el Papa Gregorio XI emitió 5 toros, o edictos de la Iglesia, contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue llamado Maestro de los Errores. En una audiencia posterior ante el arzobispo en el Palacio de Lambeth, Wycliffe respondió: «Estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras». Continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad a las Escrituras. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra y a una posterior división en el papado, hoy conocido como el Gran Cisma de 1378, cuando se eligieron 2 papas rivales, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario y dejó de pastorear. Caminando con valentía. Pero Wycliffe no se detuvo y siguió profundizando su estudio de las Escrituras y habló más sobre sus conflictos con la enseñanza oficial de la Iglesia. Escribió contra la doctrina de la transubstanciación, desafió las indulgencias. Para mí es evidente que nuestros prelados, al conceder indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. Repudió el confesionario. La confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles. Reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe. Confíe totalmente en Cristo. Confíe por completo en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. La traducción. Sobre la verdad de la Sagrada Escritura, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Según la ley católica romana, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía castigable con la muerte. Creyendo que cada cristiano debería tener acceso a las Escrituras, ya que solo las traducciones en latín estaban disponibles en ese momento, comenzó a traducir la Biblia al inglés con la ayuda de su amigo John Purvey. La Iglesia se opuso amargamente a ella. Con esta traducción, las Escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles e incluso para las mujeres que pueden leer que para los eruditos, que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Wycliffe respondió: Los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles de Cristo. Pero no solo era necesario traducir la Biblia, también tuvo que ser copiada y distribuida. Este proyecto se emprendió antes de la invención de la imprenta, inventada en 1440, por lo que las copias tenían que hacerse cuidadosamente a mano. A pesar de los desafíos, cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe, quienes predicaron en toda Inglaterra. Los seguidores de Wycliffe llegaron a llamarse Lollardos. Firme hasta el fin. Wycliffe permaneció convencido de la autoridad y la centralidad de las Escrituras y se dedicó al llamado de su vida, ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. John Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Murió antes de que se completara la traducción y antes de que las autoridades pudieran condenarle por herejía. Su amigo Purvey es considerado responsable de la versión de la Biblia Wycliffe que tenemos hoy. En 1415, el Concilio de Constanza, que condenó a muerte a Jan Hus, declaró a Wycliffe un hereje.
Sus huesos fueron exhumados y quemados y las cenizas fueron depositadas en el río Swift, cuyas aguas corrían hacia el río Avon, como observó un cronista posterior. Así, el arroyo llevó sus cenizas a Avon, Avon a Severn, Severn a los mares estrechos, y ellos al océano principal. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina que ahora está dispersa en todo el mundo. John Wycliffe ha sido llamado la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el legado más importante de John Wycliffe? ¿De qué forma puede ser valiente para llevar las verdades del Evangelio a una sociedad cada vez más alejada del Señor? Antes de la publicación de las 95 tesis, Lutero era un monje agustino sencillo, que tenía algunas diferencias con Roma, como muchos en su tiempo, pero que tal vez nunca pensó a lo que lo conducirían esas diferencias. Luego de la publicación de las 95 tesis, Lutero avanzó en un proceso de separación con Roma que duró al menos 3 años. Pero, ¿cuál fue el proceso de esa ruptura? Hemos recopilado 4 momentos que consideramos fundamentales en la ruptura de Lutero con Roma. Quédate hasta el final y cuéntanos si estás de acuerdo. 1. El viaje a Roma. Martín Lutero fue siempre un monje dedicado y totalmente aplicado a las reglas. Inicialmente fue ordenado sacerdote y luego se encaminó por la senda de la erudición. En 1508, Martín Lutero fue enviado a Wittenberg como profesor. A fines de 1510 partió en un viaje diplomático a Roma. Estaba muy emocionado y cuando contempló la ciudad de lejos, se lanzó al suelo y la saludó con un Salve Santa Roma. Lutero esperaba encontrar paz allí al visitar lugares sagrados y venerar las supuestas reliquias del cristianismo. Sin embargo, descubrió los graves abusos de la Iglesia y de los sacerdotes. Se desilusionó por la corrupción y el negocio que existía alrededor de la adoración a las reliquias religiosas. Estas reliquias incluían la soga con la que Judas supuestamente se había ahorcado, un pedazo de zarza ardiente de Moisés y las presuntas cadenas de Pablo. Peor aún, se decía que la escala sancta o escaleras santas eran los mismos escalones que Jesús había pisado cuando salió de la sala de Poncio Pilato, y que Dios perdonaría a los que subieran por las escaleras de rodillas, besando cada escalón. Lutero no perdió tiempo en subir los escalones, siguiendo las instrucciones, pero cuando llegó a la cima pensó, ¿quién sabe si esto es verdad? 2. El estudio de las Escrituras. En 1512, Martín Lutero se graduó como doctor en teología. Sin embargo, una profunda crisis espiritual empezaría a producirse en él. Lutero empezó a sentir una gran ansiedad por su pecado y una dependencia constante de la confesión. Pero a pesar de confesarse cada vez que sentía que había cometido un pecado, su situación espiritual le provocaba una profunda intranquilidad. ¿Quién podía estar seguro de recordar todos sus pecados? Si alguno era olvidado y se quedaba sin perdonar, y ese pecado resultaba ser un pecado mortal, el resultado no podía ser otro que la condena eterna en el infierno. Entre 1515 y 1516, Lutero se dedicó a la enseñanza sobre la carta a los romanos en Wittenberg, y en 1517 enseñó sobre la epístola a los Gálatas. El estudio de los textos sagrados llevó a Lutero a entender el Evangelio y a una experiencia de conversión sobrecogedora de la que hablaremos en otro video. El tiempo como profesor le dio a Lutero un entendimiento más completo del Evangelio. Entendimiento que le llevó a cuestionar también muchas de las prácticas que la Iglesia institucional seguía en ese momento. Este estudio de las Escrituras y el vergonzoso ascenso de la doctrina de las indulgencias y su particular penetración en Alemania, tema del que hablamos en un video que dejaremos en la descripción, condujeron a Martín Lutero a publicar las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Vale la pena decir que las tesis, redactadas por Lutero, no eran un texto ni revolucionario ni irrespetuoso. Simplemente eran un escrito académico impulsado por un corazón pastoral.
Sin embargo, la reacción que provocaron fue impresionante. Al cabo de unas semanas, se habían distribuido por toda Alemania. Hoy conocemos el profundo impacto que tuvo la publicación de las tesis, no solo en ese momento, sino a través de toda la historia. Lo paradójico es que en ese momento no eran otra cosa que una invitación para que la Iglesia de Roma revisara sus prácticas a la luz de las Escrituras, que Lutero había estudiado profundamente, enseñado y por sobre todo creído. 3. El estudio de la historia de la Iglesia. Lo que pasó los próximos años es fundamental para entender la ruptura total y definitiva de Lutero con Roma. Tiempo después de la publicación de las tesis, Juan Eck, un antiguo amigo de Lutero en Wittenberg, hizo circular un ataque contra las 95 tesis. El ataque provocó en Lutero cierta inconformidad, pero no respondió inmediatamente. Eck desafió a Lutero a una disputa pública, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos por escrito entre los seguidores de Lutero y Juan Eck. Hasta ese momento, los argumentos de Lutero estaban sustentados esencialmente en las Escrituras. Dentro de sus cuestionamientos a la Iglesia de Roma, Lutero había sugerido que en la época de Gregorio I, la Iglesia romana no estaba por encima de otras iglesias. Eck aprovechó esta declaración para formular sus argumentos contra las tesis. El ataque de Eck fue tan convincente que provocó que Lutero se lanzara en un estudio intensivo y profundo de la historia de la Iglesia, que tendría amplias consecuencias. Durante la Edad Media, Roma había consolidado su poder y su autoridad, en gran medida a través de una serie de documentos falsos conocidos como fraudes píos. Estos documentos incluían una supuesta donación de Constantino de una serie de territorios que constituían la Santa Sede. Los documentos resultaron ser una falsificación. Durante el periodo del Renacimiento se habían descubierto estos y otros documentos falsos, lo que estaba provocando un fuerte cuestionamiento hacia la autoridad papal. Para ese momento, la Iglesia de Roma ya era muy diferente a la comunidad cristiana de los primeros 3 siglos y mucho menos parecida al modelo bíblico de la Iglesia. La Edad Media había hecho de la Iglesia la reguladora de todos los aspectos de la vida de los creyentes. Incluso los reyes y emperadores debían completa sumisión a Roma. La Iglesia impartía las leyes y era la entidad más rica y poderosa de su tiempo. Todo esto degeneró en un clero escandalosamente corrupto y en una institución altamente burocratizada y deseosa de poder y riqueza. Hasta ese momento, Lutero no conocía esos aspectos históricos, o al menos no totalmente, pero descubrirlos lo afectó profundamente. Ya en ese momento, las dudas sobre la institución habían avanzado irreversiblemente en la mente y en el corazón de Lutero, hasta estar cerca de considerar a la Iglesia de Roma una entidad perversa. 4. La quema de la bula papal. Durante los siguientes 3 años, las confrontaciones entre Roma y las autoridades civiles y Lutero aumentaron. Pero el 10 de diciembre de 1520 sucedió un evento que para muchos fue uno de los momentos centrales de la historia de la humanidad. Wittenberg estaba sufriendo un fuerte invierno y algunos profesores y estudiantes, seguidores de Lutero, encendieron un fuego al que arrojaron algunos volúmenes de derecho canónico y otros textos católicos. Este acto era un símbolo y a la vez una protesta sobre la forma en la que el derecho canónico y el dogma habían reemplazado el Evangelio al interior de la Iglesia institucional. Inesperadamente, Lutero se abrió paso entre los presentes y en un momento de mucha emoción arrojó al fuego un pequeño volumen. Acababa de quemar la bula de excomunión que el Papa León X había lanzado contra él. Durante siglos se ha considerado que aquel momento fue el acto de inauguración de la Reforma. Aunque la intención de Lutero no era fundar una nueva denominación, las circunstancias, la dureza de Roma y el propósito del Señor lo llevaron a liderar un movimiento que se extendió por toda Europa rápidamente. Lutero no era el único inconforme con la situación del cristianismo de su época.
Por esa razón, su ruptura con Roma encendió varias reformas más en varios lugares del continente. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué otro momento de la vida de Lutero crees que fue determinante en su ruptura con Roma? ¿Por qué crees que estudiar la historia de la Iglesia a la luz de las Escrituras es tan importante? El Concilio de Constanza de 1417, que quemó en la hoguera a John Huss, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante. En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros 2 obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la Iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero. En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la Iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Bainton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano el Romántico, de Fernando el Católico, de Isabel la Ortodoxa,
vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro. Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe, estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué impacto ha tenido la Reforma Protestante en tu fe? Contradictores y seguidores de este peculiar intelectual francés deben reconocer la profunda influencia de sus escritos en el desarrollo del gobierno, la educación pública, la cultura y hasta en la economía. El énfasis en la gloria de Dios llevó a este hombre mucho más allá que cualquier otro reformador a un estudio profundo y cuidadoso de las Sagradas Escrituras que se siente hoy en los millones de seguidores de su teología. Bienvenidos a este resumen de la vida de Juan Calvino. Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia, ubicada a 100 kilómetros al noreste de París. Su padre, un abogado y administrador que trabajaba para el obispo católico, planeó una carrera en la iglesia para su hijo y para mediados de la década de 1520, Calvino se había convertido en un buen erudito. Hablaba latín, se destacó en filosofía, se capacitó para aprender el estudio intensivo de la teología en París. Un estudiante brillante. Sin embargo, su padre cambió de opinión y decidió que Juan debería alcanzar la grandeza en la ley. Juan obedeció y los siguientes años los pasó en la Universidad de Orleans, obteniendo distinción en un tema que no amaba. Durante estos años se sumergió en el humanismo renacentista, aprendió griego y leyó ampliamente los clásicos. Cuando el padre Calvino murió en 1531, el joven de 21 años fue liberado de la influencia dominante de su padre y se mudó a París para ir tras su pasión, el estudio de la literatura, especialmente de los clásicos. Posteriormente concluyó sus estudios y recibió su título de doctor en leyes en 1532. Ese mismo año, Calvino publicó su primer libro, un tratado de Clementia del filósofo romano Séneca. El libro, que fue la disertación doctoral de Calvino, revelaba su gran capacidad intelectual. De católico a protestante. Fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la Reforma. La doctrina y las enseñanzas de Lutero llegaron hasta él y su vida dio un giro abrupto, aunque no se tiene registro de un momento o fecha exacta de su conversión. En 1533, Nicolas Cop, rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, predicó un sermón, una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y un fuerte ataque contra los teólogos escolásticos del momento. Pero muchos se resistían a sus perspectivas protestantes, y Calvino, quien se cree le escribió el discurso a Cop, fue obligado a huir de París. Después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó a la propiedad de Louis Dutillet, un hombre rico que simpatizaba con la Reforma. Estando allí, tuvo la oportunidad de pasar 5 meses en la extensa biblioteca teológica de Dutillet. Ahí leyó la Biblia, junto con los escritos de los padres de la Iglesia, en especial los de Agustín. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir su obra más importante, Institución de la Religión Cristiana. Las instituciones. La Institución de la Religión Cristiana fue pensada como un manual elemental para aquellos que querían saber algo acerca de la fe evangélica. Más tarde, Calvino escribió: Trabajé en la tarea especialmente para nuestros propios franceses porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo y, sin embargo, muy pocos tenían verdadero conocimiento de Él.
Durante los 23 años siguientes, la obra maestra de Calvino tendría 5 grandes expansiones hasta llegar a su forma actual en 1559. Era una verdadera proeza que presentaba fuertes argumentos a favor de las enseñanzas centrales de la Reforma. En las instituciones, Calvino esbozó sus puntos de vista sobre la Iglesia, los sacramentos, la justificación, la libertad cristiana y la política. La ciudad de Dios. Posteriormente, Calvino se estableció en Ginebra. Él y su amigo Guillermo Farel comenzaron inmediatamente a reformar la iglesia de la ciudad. Después de redactar una confesión de fe, trataron de lograr que los ciudadanos vivieran en sumisión a las Escrituras. Pero su intento de limitar la cena del Señor mediante la excomunión, es decir, restringir de participar a aquellos que vivieran abiertamente en pecado, resultó en su destierro en 1538. Calvino se dirigió a Estrasburgo, donde pastoreó durante 3 años. Estando allí se casó con una viuda anabaptista que tenía 2 hijos. Para 1541, la reputación de Calvino se había extendido. Escribió otros 3 libros y revisó las instituciones. Se había hecho amigo de los principales reformadores como Martín Búzero y Philippe Melanchthon. Posteriormente, las autoridades municipales le pidieron que regresara a Ginebra y pasó el resto de su vida tratando de ayudar a establecer una sociedad cristiana allí. Después de su regreso, Calvino retomó su predicación en la ciudad, reanudando su ministerio en el púlpito precisamente donde lo había dejado 3 años antes, exactamente en el versículo siguiente a su exposición previa. La escuela de la muerte de Calvino. Durante estos tiempos agitados, a Ginebra llegaban protestantes refugiados de todas partes de Europa, buscando seguridad ante las amenazas que enfrentaban esos países. En poco tiempo, la población de Ginebra se duplicó. Con el tiempo, cientos de los hombres que habían huido a Ginebra para ser instruidos en la escuela de Calvino regresaron a sus países de origen. Otros decidieron ir a plantar iglesias en países que se oponían a la Reforma. Debido a que para estas personas la persecución era segura y el martirio común, la Escuela de Teología de Ginebra llegó a conocerse como la Escuela de la Muerte de Calvino. Su influencia en Ginebra. Calvino creía que la Iglesia debería reflejar fielmente los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. En sus ordenanzas eclesiásticas argumentó que el Nuevo Testamento enseñaba 4 órdenes de ministerio: pastores, médicos, ancianos y diáconos. Los pastores dirigirían los servicios, predicarían, administrarían los sacramentos y se preocuparían por el bienestar espiritual de los feligreses. En cada una de las 3 iglesias de Ginebra se ofrecieron 2 servicios dominicales y una clase de catecismo. Cada 2 días de la semana se realizaba un servicio, más tarde todos los días. La Cena del Señor se celebraba trimestralmente. Los doctores o maestros daban conferencias sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento generalmente los lunes, miércoles y viernes. La audiencia consistía principalmente de los alumnos mayores y ministros, pero cualquiera podía asistir. En cada distrito, los ancianos vigilaban los asuntos espirituales. Si veían una conducta pecaminosa en cualquier ciudadano, lo amonestaban. Si el comportamiento no cesaba, informaban al consistorio, el órgano rector de la iglesia, que convocaría al acusado. La excomunión era un último recurso y se mantendría hasta que el ofensor se arrepintiera. Finalmente, el bienestar social estaba a cargo de los diáconos. Era la junta directiva del hospital, los ejecutivos de la seguridad social y los supervisores de la casa de beneficencia. Los diáconos fueron tan efectivos que Ginebra no volvió a tener mendigos. El sistema funcionó tan bien durante tantos años que cuando John Knox visitó Ginebra en 1554, escribió a un amigo que la ciudad es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. El pastor, maestro y más. Calvino predicaba 2 veces todos los domingos y todos los días de semanas alternas. Cuando no estaba predicando, daba conferencias como profesor 3 veces a la semana, además de ocupar un cargo en el consistorio y en distintos comités. El papel de Calvino en la ciudad era bastante peculiar. Fue nombrado y recibía un salario del ayuntamiento. Podía haber sido despedido, como lo había sido en 1538. Era un extranjero en Ginebra, ni siquiera un ciudadano. Hasta casi al final de su vida, su papel no se limitaba en su labor en la iglesia.
Estuvo involucrado en muchas cosas que ocurrieron en Ginebra, desde la Constitución hasta los desagües y la infraestructura de la calefacción. Al final de su vida, cuando no podía caminar hasta la iglesia, lo llevaban en una silla para predicar. Cuando el doctor le prohibió salir al aire invernal, llevó a sus estudiantes a su habitación y dio conferencias allí. A aquellos que lo instaban a descansar, él les preguntaba: ¿qué? ¿Harías que el Señor me encuentre ocioso cuando Él venga? El legado de Calvino. Calvino falleció a la edad de 54 años en mayo de 1564. Su cuerpo fue expuesto al público, pero ante la afluencia de visitantes, los reformadores temieron ser acusados de promover la veneración de santos, por lo que fue enterrado el día siguiente en una tumba anónima. Hasta el día de hoy se desconoce la ubicación exacta de su sepultura. Aunque Calvino murió, su influencia no sucumbió con él. Fuera de la iglesia, sus ideas han sido culpadas y acreditadas, dependiendo de su punto de vista. Con el surgimiento del capitalismo, el individualismo y la democracia, Calvino fue la voz más clara y lúcida de casi todas las demás voces protestantes. En la iglesia ha tenido una gran influencia en personajes muy destacados como el evangelista George Whitefield, el famoso predicador Charles Spurgeon o el teólogo Karl Barth, así como en movimientos completos como el puritanismo o la iglesia presbiteriana. Día a día, las comunidades presbiterianas, reformadas e incluso muchos grupos bautistas llevan adelante su legado en iglesias locales de todo el mundo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más grande de Juan Calvino al cristianismo de hoy? El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la Reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego a la Iglesia. La Reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría el papel clave en estos primeros pasos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Toggenburg en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506, se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Un pastor temeroso. Desde el principio, Zwinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió: Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. Un erudito particular. En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con la escritura, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de traducción del Nuevo Testamento de Erasmo. Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Zwinglio le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero debido a esas supersticiones. Su influencia en Zúrich. La influencia de Zwinglio en Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara. Para ese momento, Zwinglio ya era blanco de ataques porque, según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde, el propio Zwinglio dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán, sino por el estudio de las Escrituras. Para 1522, Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba. Rompiendo la tradición. En privado, Zwinglio comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año rompió el ayuno tradicional de Cuaresma al comer salchichas en público y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno.
Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre y con la aprobación adicional del concilio se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse. En 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la Cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico. Una reforma bíblica. A partir de ese momento, con el apoyo del gobierno de Zúrich, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. En ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia y que hubiese sido impuesto por el catolicismo debería ser tolerado dentro y fuera de la iglesia de la ciudad. Bajo el liderazgo de Zwinglio empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. Diferencias con Lutero. A pesar de las similitudes, Lutero y Zwinglio habían llegado a sus conclusiones desde dos orillas distintas. Para Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las Escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacer de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos, por insignificantes que fueran. Estas visiones chocarían en las diferencias de los dos reformadores en cuanto a los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio se encontraron. Aunque estuvieron de acuerdo en 14 puntos de doctrina, tropezaron con el 15º, la Cena del Señor. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Zwinglio se resistió a esa idea, argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. El protestantismo en Suiza. La Confederación Suiza no era un estado centralizado, se trataba de la unión de diversos estados o cantones, cada uno con su propio gobierno y leyes, que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la Reforma, algunos cantones se unieron al movimiento mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los 5 cantones católicos atacaron por sorpresa a la ciudad de Zúrich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla. El futuro del protestantismo en Suiza. Pero Zúrich siguió siendo protestante y bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, esta rama única de la Reforma continuó floreciendo. La Reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma al estudiar con pasión y diligencia las Escrituras. No necesitó un referente, la lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma crees que el sano estudio de la Escritura nos debe llevar a conocer la verdad? ¿Crees que tenemos problemas hoy con una subestimación del poder de la palabra para cambiar nuestras naciones? A comienzos del siglo XVI, cada vez más estudiosos y eruditos soñaban con una restauración del cristianismo primitivo. Pero quizá el más grande de estos pensadores, el más reconocido y famoso humanista, fue alguien que estuvo a punto de experimentar su entrada en la Reforma. Pero la tensión de agradar a todos, su ideología y su deseo de comodidad lo arrastraron hacia la ambigüedad. Bienvenidos a este resumen de la vida de Erasmo de Rotterdam. Erasmo nació como el hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y de la hija de un médico. Vivió en busca del conocimiento, en busca de la piedad, enamorado de los libros y oprimido por el miedo a la pobreza.
En el camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto teológico que no se detuvo hasta que la cristiandad de Europa occidental se dividió. El monástico. Nacido en Róterdam, huérfano de la peste, Erasmo fue enviado inicialmente a la escuela capitular de Saint-Leuven, que enfatizaba en el aprendizaje clásico y en las humanidades. Pero luego fue llevado a una escuela dirigida por los Hermanos de la Vida Común. Allí absorbió el énfasis de una relación personal con Dios, pero le repugnaban las severas reglas de la vida monástica y la actitud de los teólogos intolerantes. Pero era pobre, y tanto a él como a su hermano no les quedaba otro camino que la vida monástica. Erasmo entonces decidió unirse a los agustinos. Quería viajar y ganar algo de espacio académico. Y tan pronto como fue ordenado sacerdote en 1492, lo hizo, convirtiéndose en secretario del obispo de Cambrai, quien lo envió a París para estudiar teología. Odió estar allí también. Los dormitorios olían a orina, la comida era mala, los estudios mecánicos y la disciplina brutal. Pero pudo comenzar una carrera como escritor y viajero que lo llevó a la mayoría de los países de Europa. Aunque a menudo se quejaba de su mala salud, se sentía impulsado por el deseo de buscar a los mejores teólogos de su época. En un viaje a Inglaterra en 1499, se quejó de la mala cerveza, la barbarie y el clima inhóspito, pero también conoció a Tomás Moro, con quien entabló una amistad por el resto de su vida. En el mismo viaje escuchó a John Colet enseñar las escrituras de forma clara y profunda, no las capas de comentarios que había estudiado en París. Colet alentó a Erasmo a convertirse en un estudioso de los textos clásicos del cristianismo y a estudiar las escrituras como los padres de la Iglesia, no como los escolásticos. El Textus Receptus. La relación de Erasmo con la teología escolástica fue muy difícil. Siempre pensó que los escolásticos le habían arrancado al cristianismo su verdadera identidad. Y para comprobarlo se dedicó al estudio de los clásicos y del Nuevo Testamento en su idioma griego original, idioma que llegaría a dominar como pocos en su tiempo. El resultado fue la obra más importante que le legó al cristianismo, una edición del Nuevo Testamento en griego original llamada Textus Receptus, publicada en 1516. El nombre Textus Receptus se le asignaba a la sucesión de textos impresos griegos del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos databan de aproximadamente del siglo X. El Textus Receptus es muy importante, ya que constituyó la base de traducción para la Biblia alemana original de Martín Lutero, la traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale, la versión Reina Valera en español y la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento de la época de la Reforma a lo largo de toda Europa. La edición publicada por Erasmo fue acompañada de notas de estudio y una traducción al latín, corrigiendo al menos 600 errores de la Vulgata latina de Jerónimo. En el prefacio, Erasmo dijo que emprendió el proyecto para que todos pudieran finalmente leer la Biblia. Él dijo: Ojalá se tradujera esto a todos y cada uno de los idiomas. Ojalá el granjero cante fragmentos de las Escrituras en su arado, que el tejedor pueda tararear frases de la Escritura con la melodía de su lanzadera, y que el viajero pueda aligerar con historias de las Escrituras el cansancio de su viaje. Dos de los elogios más notables del trabajo de Erasmo vinieron del Papa León X y de un monje alemán llamado Martín Lutero. Crítico y casi reformador. Antes de este punto de inflexión, Erasmo se había hecho famoso por otros escritos, como el Elogio de la Locura, que había sido publicado en 1511. Siempre dijo que escribía para corregir los errores de aquellos cuya religión generalmente se compone de ceremonias y observancias de un tipo material y desatiende las cosas que conducen a la piedad. Se hizo famoso por su mordaz sátira que atacaba la corrupción monástica y eclesiástica. Criticó los milagros supuestamente realizados por imágenes, las indulgencias y lo que sentía que eran ritos inútiles.
y su sátira y punto de vista le dieron fama y fortuna. En la década de 1530, entre el 10 y el 20% de todos los libros vendidos tenían su firma. Su traducción del Nuevo Testamento también le dio fama. Esto y sus ataques a la iglesia llamaron la atención de Lutero, quien le escribió pidiéndole apoyo. La encrucijada. Lutero y Erasmo nunca se conocieron, pero sus causas se entrelazaron. Los enemigos de Erasmo lo acusaron de inspirar a Lutero, y de hecho, Erasmo encontró mucho de lo que le gustaba en los escritos del alemán, describiéndolo como una poderosa tormenta de la verdad del Evangelio. Reconoció que Lutero tenía razón en sus opiniones, pero añadió que había cometido dos errores graves: atacar la tiara papal y el vientre de los monjes. Sin embargo, al mismo tiempo, en privado le decía a su impresor que dejara de imprimir los escritos de Lutero, porque no quería que sus propios esfuerzos se enredaran con lo del reformador. Durante 4 años, Erasmo suplicó moderación tanto a católicos como a luteranos, pero cuando lo presionaron, se puso del lado del Papa. Erasmo fue un consejero de Estado y por lo tanto un protegido del emperador Carlos V, quien le brindó una pensión. Esto pudo haber influido en su actitud políticamente correcta hacia el catolicismo. Sin embargo, su posición mediadora no llenó las expectativas de ninguna de las partes. Mi único deseo es que ahora que sea viejo, se me permita disfrutar de los resultados de mis esfuerzos, escribió. Pero ambas partes me reprochan y tratan de coaccionarme. Algunos afirman que, como no ataco a Lutero, estoy de acuerdo con él, mientras que los luteranos declaran que soy un cobarde que ha abandonado el Evangelio. Mucho se ha hablado de las razones reales por las que Erasmo se inclinó por el catolicismo. Muchos argumentan razones de conveniencia de parte de Erasmo, quien siempre le temió a la pobreza. Otros sostienen razones ideológicas, ya que al humanista nunca le gustó la controversia y creía que estaba lejos de ser una práctica cristiana. Finalmente, algunos argumentan que la ruptura de Erasmo con Lutero estuvo relacionada con la comprensión teológica del libre albedrío. Finalmente, la Iglesia de Roma prohibió los escritos de Erasmo y Lutero lo atacó como a un Moisés que moriría en el desierto sin entrar a la tierra prometida. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que fue la razón real por la que Erasmo no se unió al movimiento protestante? ¿Crees que la crítica sin acción es válida? Pocos gobernantes fueron tan famosos como lo fue Enrique VIII. Su reinado estuvo marcado por la intriga, las infidelidades, los divorcios, las guerras, el poder y la creación de una denominación protestante histórica que hasta hoy sobrevive. La influencia de la denominación que este peculiar rey fundó es más que significativa en toda la historia del protestantismo. Pero la pregunta que todos nos hacemos hoy es: ¿realmente Enrique VIII fue protestante? Un comienzo prodigioso. Enrique nació en 1491 como el segundo hijo varón de Enrique VII. Era inteligente, guapo, talentoso en música y un ávido cazador y deportista. Era el único gobernante de Inglaterra y el hombre más rico del mundo a los 18 años de edad. Para cimentar la alianza de Inglaterra con España, Enrique se casó con Catalina de Aragón, la tía del rey español, que era también la viuda de su hermano. Cuando Enrique derrotó a Francia y Escocia en batallas sucesivas, su popularidad se disparó. Durante la década siguiente, hizo y rompió los tratados de paz. Se presentó a las elecciones como sacro emperador romano. Participó en la política de poder de Europa y centró su atención en la religión. Enrique siempre había sido un hombre religioso. Escuchaba misa 5 veces al día, a menos que estuviera cazando. Entonces solo podía oír 3. También estaba profundamente interesado en las disputas teológicas. En 1521, con el luteranismo llegando a las universidades inglesas, Enrique escribió una defensa del catolicismo. Un papa agradecido lo recompensó con el título de defensor de la fe, produciendo un heredero. En 1526, Enrique comenzó a buscar formas de poner fin a su matrimonio con Catalina, argumentando razones de Estado,
ya que Catalina no le había dado un heredero varón. Para la desventura de Catalina, 5 de sus hijos varones habían nacido muertos. Solamente una hija llamada María había sobrevivido. Enrique necesitaba un heredero varón para asegurar una sucesión pacífica después de su muerte. Pero Enrique se había enamorado de una joven de 19 años llamada Ana Bolena, así que estaba desesperado por anular su matrimonio. Obtener una anulación era bastante fácil en el siglo XVI, si ambas partes querían una. Pero Catalina no estaba dispuesta y buscó el apoyo de su sobrino, nada más y nada menos que el emperador Carlos V. El emperador no quería ver a su tía deshonrada. El Papa Clemente, que necesitaba el apoyo de Carlos V, no tuvo más remedio que rechazar la anulación de Enrique. Cuando Ana Bolena quedó embarazada en 1532, Enrique se adelantó solo. Ya había obligado al clero a someterse a su supremacía en todos los asuntos eclesiásticos. Ahora se casaría con Ana en secreto. Hizo que su nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declarara inválido su matrimonio con Catalina y coronó a la reina Ana en 1533. Una lucha por el control. Cuando el Papa amenazó con excomulgarlo, Enrique obligó a todos a reconocer a los hijos de su nuevo matrimonio como herederos al trono. Luego se convirtió en la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, disolvió monasterios, redistribuyendo sus propiedades entre sus nobles para reforzar su lealtad. Los monjes que se resistieron fueron ejecutados y su dinero y tesoro entraron en las arcas de la corona. Aún así, en una era de reforma, las reformas de su iglesia fueron conservadoras. Parecía querer una iglesia católica, una que siempre fuera leal a él y a Inglaterra. Así que mientras él se separaba de Roma, continuó defendiendo la transubstanciación, el culto a las imágenes, la invocación a los santos, la oración por los difuntos, la veneración a María y el celibato clerical. Además de esto, prohibió la lectura privada de la Biblia. A pesar de la gran división que provocó en la iglesia de su país, Enrique nunca estuvo dispuesto a convertirse en protestante. Como consecuencia, los protestantes ingleses fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y muchos tuvieron que huir del país. Mientras tanto, Enrique estaba cansado de Ana porque solo le había dado una niña, llamada Elizabeth, así que falsificó acusaciones de infidelidad contra ella. La decapitó y luego se casó con Jane Seymour. Después de que dio a luz a un hijo llamado Eduardo, ella murió. Enrique se casó 3 veces más antes de morir. Y fue precisamente la muerte de Enrique lo que le dio la oportunidad a los protestantes de iniciar la reforma en Inglaterra. El alejamiento de Enrique VIII de Roma fue fundamentalmente por el control de la Iglesia inglesa, que ya se empezaba a llamar Iglesia Anglicana. Aunque instituyó medidas protestantes durante su reinado, como poner Biblias en inglés en todas las iglesias del país, y aunque siempre apoyó a su arzobispo de Canterbury, Cranmer, inclinado a los protestantes, Enrique se puso de parte de Roma en cuestiones claves de doctrina y práctica. ¿Católicos o protestantes? Pero los eventos que puso en marcha Enrique no le permitirían a Inglaterra regresar al pasado. Durante el reinado de su hijo, Eduardo VI, que gobernó de 1547 a 1553, Inglaterra se volvió firmemente protestante. 2 consejeros de Eduardo, uno luterano y el otro calvinista, fueron claves. Pero Eduardo murió rápidamente y las esperanzas de que el protestantismo avanzara murieron con él. La hija de Enrique con Catalina, María, ascendió al poder en 1553 y trajo al catolicismo de nuevo a Inglaterra. María asesinó a al menos 273 protestantes, mientras miles huían del país, pero el efecto de las hogueras y los juicios públicos tuvieron un efecto contrario entre la población. Cuando María murió en 1558, la mayoría de los ingleses respiraron con alivio y los protestantes renovaron su proyecto. Finalmente, la hija de Enrique con Ana Bolena, Elizabeth I, puso a Inglaterra en un curso permanentemente protestante. Así que el protestantismo inglés no le debe mucho a Enrique VIII, quien oficialmente abandonó a la Iglesia católica, pero nunca fue protestante. Él quería su propia versión del catolicismo. Nuestra perspectiva.
Tenemos una tendencia a sacralizar y casi santificar a los personajes históricos que se entrecruzan con la historia de la Iglesia y que ayudan en su progreso. Muchos personajes históricos usaron el protestantismo como una plataforma para conducir sus deseos egoístas y sus agendas personales. La historia está plagada de este tipo de casos. Lo verdaderamente importante es que Dios es capaz de cambiar eso que parece que el hombre hace mal en algo bueno para el cumplimiento de sus planes. La Iglesia Anglicana fue la cuna de personajes muy importantes como Richard Seps, Charles Simmons, Henry Martyn, J.C. Ryle, John Stott y muchos más. John Wesley y George Whitefield fueron dos ministros anglicanos ordenados que ejercieron durante toda su vida. A ellos le debemos mucho del paisaje protestante en el que vivimos hoy. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos, incluso usando a personajes como Enrique VIII. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que fue la influencia más grande de este importante personaje en la historia de la Iglesia? ¿Crees que de alguna manera Dios lo usó para llevar a cabo sus propósitos?